Hola estudiantes, en esta clase vamos a ver las diferentes formas que tiene la utilización de los artículos en inglés y cómo las frases y las oraciones pueden cambiar de connotación o de sentido dependiendo de cuál artículo utilicemos, cómo y también si no utilizamos ningún artículo. Así que vamos a ver unos ejemplos con unas frases bien cortitas y de esa forma va a quedar claro de qué manera cambia la connotación y el significado de cada una de estas oraciones. Primero vamos a ver el vocabulario, las palabras y los significados para entender cada oración. The significa el o la, ¿verdad? Es el artículo. Cat significa gato. Drinks significa que bebe, ¿verdad? Viene del verbo beber. El verbo to drink significa beber. Drinks con S es la conjugación en tiempo presente para el gato, o sea, para la tercera persona del singular. Milk significa leche. Milk. Chases significa persigue. Viene del verbo to chase, que significa perseguir. Mice significa ratones. Es el plural de la palabra mouse. ¿Sí? Mouse es ratón, mice son ratones. Es una palabra irregular en cuanto a su plural, porque no se le agrega un tilde, sino que la palabra se transforma bastante, ¿verdad? Así que chases mice significa que persigue ratones. Black es negro, por lo tanto black cat es gato negro. Ahora vamos a comenzar viendo cómo cambia cada una de estas frases dependiendo del artículo. The cat drinks milk. The cat drinks milk. Esta es la más sencilla de las oraciones. Es el gato bebe leche, ¿verdad? The cat drinks milk. El gato bebe leche. Si utilizamos ahora el artículo indeterminado, a, ¿verdad? La letra A es una palabra por sí sola, que es el artículo un o una, porque el inglés no tiene masculino y femenino, ¿verdad? A cat drinks milk. A cat drinks milk significa un gato bebe leche. Un gato bebe leche, ¿sí? Ahora miremos. Otra vez volvimos al artículo determinado, ¿verdad? Pero esta vez en plural. The cats drink milk. The cats drink milk. Dijimos que en inglés no hay masculino y femenino, pero sí hay plural y singular. Por lo tanto, cats con S es el plural, gatos. Sin embargo, no hay un plural para los artículos. O sea que el artículo the sirve tanto para plural y para singular. The cats drink milk significa los gatos beben leche, ¿sí? Pero estamos especificando los gatos. ¿Por qué? Cuando utilizamos el artículo estamos especificando. Estamos como si estuviéramos refiriéndonos a algunos gatos puntuales o específicos y estamos diciendo que los gatos beben leche, ¿verdad? Si quisiéramos hablar en sentido genérico de los gatos en general, todos los gatos, en inglés no utilizaríamos ningún artículo, como en este caso aquí. Diríamos cats drink milk. Cats drink milk. Esto equivale a decir en español, los gatos beben leche, pero estamos hablando de los gatos en sentido genérico, como decir la especie de gatos bebe leche, o todos los gatos beben leche, ¿verdad? Por lo tanto, the cats drink milk, estamos especificando, estamos refiriéndonos a un grupo específico de gatos. Por ejemplo, estamos refiriéndonos a los gatos que están en la cocina, o a los gatos que están en casa y decimos los gatos beben leche, ¿verdad? Ese grupo específico de gatos. Si decimos
cats drink milk, estamos diciendo que la especie de gatos, todos los gatos beben leche. Estos aquí ya no son artículos, pero viene bien también mencionarlo. Some quiere decir algunos o algunas, ¿verdad? Porque el inglés no tiene masculino o femenino. Some, algunos o algunas. All significa todos o todas, ¿verdad? O todo. Así que, some cats drink milk. Some cats drink milk. Algunos gatos beben leche. Si dijéramos all cats drink milk, all cats drink milk sería todos los gatos beben leche. Vamos a ver ahora, continuar con los 4 ejemplos que vimos aquí arriba, pero vamos a agregar simplemente un adjetivo al sustantivo gato, ¿verdad? En inglés, como sabrán, los adjetivos siempre van antes del sustantivo. Eso es al revés que en el español, porque en el español diríamos la casa blanca, ¿verdad? O la mesa redonda. Primero viene el objeto mesa, el sustantivo, y luego viene el adjetivo. En inglés, primero viene el adjetivo y luego viene el objeto o sustantivo. Por lo tanto, diríamos the black cat chases mice. The black cat chases mice. El gato negro persigue ratones, ¿verdad? Es un ejemplo igual al primero que vimos, ¿verdad? El artículo determinado the. El gato negro persigue ratones. Ahora utilizaremos el artículo indeterminado como un. A black cat chases mice. A black cat chases mice. Significa un gato negro persigue ratones. ¿Sí? Estamos especificando, un gato negro persigue ratones. Ahora, the black cats chase mice. The black cats chase mice. Los gatos negros persiguen ratones, ¿verdad? Pero estamos diciéndolo en sentido de especificar algo, ¿verdad? Los gatos negros persiguen ratones, pero como estamos utilizando el artículo the, estamos siendo específicos al referirnos a ciertos gatos negros persiguen ratones, ¿sí? Por ejemplo, como el caso que dijimos de tenemos algunos gatos en la cocina, ¿verdad? Y decimos los gatos negros persiguen ratones, estamos refiriéndonos a un grupo específico. Pero si dijéramos black cats chase mice, black cats chase mice, aquí no tenemos ningún artículo, ¿verdad? Black cats chase mice, este es el sujeto, sin artículo alguno. Aquí estamos haciendo referencia genérica, estamos generalizando, diciendo los gatos negros en general persiguen ratones. Bien, así que lo importante aquí es que vean que cuando queremos hablar generalizando en inglés se omite completamente el uso de cualquier tipo de artículo, ya sea el artículo determinado o el artículo indeterminado, ¿verdad? Esta es la forma de generalizar. Se utiliza el sustantivo o el sustantivo y el adjetivo, pero no se incluye ningún artículo. Otra cosa, chases. Traten de pronunciar esto con la S o las dos S como una S zumbada. Zzz. No es la S suave. Zzz. Es una S zumbada. Zzz. Por lo tanto es chases. Chases. No es chases. Chases. O sea, traten de ir practicando con el sonido zzz del inglés. Chases mice. Esta palabra mice o mouse
que es el singular de ratón, utiliza la S suave. S. Hoy vamos a aprender la conjunción condicional if y then, que es lo mismo a si y entonces en español. If es si, then significa entonces. Y es muy fácil porque se utiliza de la misma forma que se utilizan si, entonces en español. No hay ninguna diferencia en su utilización. Así que vamos a ver algunos ejemplos, bien, que además de servirnos para ver cómo se utiliza if, then, nos va a ayudar también a ir asimilando de a poco y cada vez más la estructura de las oraciones en inglés. Comencemos con la primera. Tenemos en color azul las oraciones en inglés, en color negro las oraciones en español y en verde la fonética, para que podáis leerlo en español y que suene como en inglés, para que podáis ver cómo se pronuncia. If you go to the party, then dress up elegantly. If you go to the party, then dress up elegantly. Como pueden ver, then, la palabra then, la he puesto entre paréntesis porque se puede omitir, se puede decir o se puede no decirlo. Al igual que en español, el entonces, ¿verdad? El entonces puede quedar implícito o se puede decir, ¿verdad? Si tú vas a la fiesta, entonces vístete elegantemente. Elegantly es elegantemente. Todas las palabras en inglés que terminan con ly representan lo que, o en general, lo que en español decimos con el sufijo mente, en inglés está representado por la ly final, ¿sí? Así que elegantly, elegantemente, ¿sí? Rapidly sería rápidamente, aunque generalmente se usa la palabra fast para decir rápido, ¿verdad? Bien, siempre mente en inglés se consigue con ly. Dress up es lo que llamamos un phrasal verb. Son los verbos frasales que están compuestos por dos palabras. En este caso la palabra vestir y la palabra arriba. Estas dos palabras, dress up, forman el verbo compuesto dress up, que significa vestirse. Bien, como pueden ver también, en inglés no podemos omitir el sujeto o el pronombre, mientras que en español sí. El tú generalmente no lo decimos. No decimos si tú vas a la fiesta, decimos si vas a la fiesta, entonces. Pero en inglés siempre debemos incluir el sujeto. Siguiente ejemplo. If you drive, then don't drink. If you drive, then don't drink. Si manejas o si tú manejas, entonces no bebas. Si manejas, no bebas. O si tú manejas, entonces no bebas. No se confundan con don't. Don't es la contracción de estas dos palabras. Do not, ¿verdad? Not es la negación de no manejes, ¿verdad? Pero en inglés, para formar una negación en una oración, necesitamos utilizar el verbo auxiliar to do, ¿verdad? Por lo tanto, este verbo no tiene una traducción literal al español, ¿verdad? Sino que simplemente es auxiliar para poder formar la negación. Así que do not o don't simplemente traducimos como no y luego el verbo drink, bebas. If we do this, then we will succeed.
If we do this, then we will succeed. O podemos, como siempre decimos, omitimos el then. El then no necesitamos decirlo. Podemos decir, if we do this, we will succeed. Y la palabra then queda implícita, ¿verdad? Significa, si nosotros hacemos esto, entonces nosotros vamos a triunfar. También aquí no se confundan o no se mareen con esto. Will es el verbo auxiliar que se necesita en inglés para formar el tiempo futuro. O sea que el tiempo futuro siempre necesita la palabra will y luego el verbo que sea que queremos pasar a tiempo futuro. O sea, esto puede decirse, we will succeed sería simplemente triunfaremos. Si hacemos esto, entonces triunfaremos. También la palabra succeed tiene una utilización más amplia que la palabra triunfar en español. La palabra triunfar, el verbo triunfar, tiene una connotación muy de victoria, de algo muy trascendente, ¿verdad? Mientras que para cosas más sencillas o mundanas decimos que nos va a ir bien, ¿verdad? No decimos que vamos a triunfar. En inglés no hay esa diferenciación. Succeed se usa tanto para las cosas bien mundanas como para las cosas más trascendentes. Así que succeed no lleva necesariamente la connotación de gran triunfo o de victoria que sí lleva la palabra triunfar en español. If it rains, then you will catch cold. If it rains, you will catch cold. O if it rains, then you will catch cold. Si llueve, entonces tú vas a resfriarte. ¿Sí? Fíjense que nuevamente it rains. Como en inglés no podemos nunca omitir el sujeto o el pronombre, tenemos que usar el pronombre para impersonal, it, ¿verdad? Que sería como el eso en español. Llueve, como no podemos decir que el verbo llover está adjudicado a ninguna persona, utilizamos el pronombre eso, que en español no lo decimos en voz alta porque queda implícito, ¿verdad? En inglés hay que decir it rains. Y el verbo catch cold, catch significa atrapar, cold significa frío. Catch cold es resfriarse o atrapar frío. Literalmente cuando usamos la frase catch cold decimos que nos resfriamos o que alguien se resfría. Si dijéramos get cold, esto sería enfriarse o tomar frío. Así que catch cold es resfriarse y get cold sería enfriarse o tomar frío, ¿sí? O sea, tiene una connotación diferente. Aquí una persona solamente siente frío y aquí la persona ya queda resfriada, con un resfrío. Siguiente ejemplo. If I feel cold, then I'll put on a sweater. If I feel cold, then I'll put on a sweater. Si yo siento frío, entonces me pondré un suéter. Fíjense aquí, put on es un phrasal verb también, es un verbo compuesto, un verbo frasal. ¿Por qué? Porque es un verbo compuesto por dos palabras. La palabra put, que significa poner, y la palabra on, que significa encima. O sea, poner encima. Put on, como verbo compuesto, como verbo frasal, significa ponerse. El verbo reflexivo, que en español es ponerse, en inglés es put on. Y I'll es la contracción de estas dos palabras. I will. ¿Sí?
donde está el apóstrofe está indicando que ahí es donde está el apóstrofe está indicando que ahí es donde se eliminaron las letras que faltan de I will, que en este caso las letras son la W y la I, y quedó solamente la I y la doble L, ¿verdad? I'll significa I will, así que if I feel cold, then I will put on a sweater, sería lo mismo. Sweater es un buzo, ¿verdad? Generalmente un buzo de lana. Nuestra última oración es if you work hard, then you will earn more money. If you work hard, then you will earn more money. Si tú trabajas duro, entonces tú vas a ganar más dinero. O si trabajas mucho, ganarás más dinero. Nuevamente, then, el entonces, podemos decirlo o podemos omitirlo. Acá quiero hacerles una aclaración de la palabra earn. Esta. Earn es el verbo to earn, que es ganar. Pero ganar en el sentido de ganar un salario o ganar una remuneración. Pero también podemos decir you will get more money. Get more money significa obtener más dinero, ¿sí? Earn more money significa ganar más dinero. Y make more money sería hacer más dinero. Generalmente cuando hablamos de dinero decimos earn money o make money. Decimos, o sea, ganar dinero o hacer dinero, dependiendo si queremos hacer hincapié en el hecho de que vamos a ganar una remuneración o que estamos haciendo dinero, ¿verdad? Igual que en español. O sea que money generalmente se usa con earn money o con make money. Y get se usa a veces, pero mucho menos. Get money es obtener dinero, ¿sí? Bueno, entonces aquí recuerden también que el tú del español, mientras que en español lo omitimos, en inglés siempre necesitamos incluir el sujeto, ¿sí? Eso es todo. Y aunque if, then es tan parecido o idéntico con el sí, entonces del español, mi intención con estas oraciones era principalmente que puedan ir asimilando la estructura de las oraciones en inglés, porque repitiendo y viendo nuevas oraciones, ¿verdad? Y analizándolas, es como de a poco vamos aprendiendo nuevo vocabulario, nuevos verbos, ¿verdad? Y vamos poniendo en práctica las reglas gramaticales que hemos ido aprendiendo. Así que nos veremos en la clase que viene. Chao. Hoy vamos a ver las divisiones del tiempo en inglés. Las diferentes divisiones, pero vamos a ver por lo menos las más comunes. No vamos a ver las más extrañas o las menos utilizadas. Las divisiones del tiempo, o time division en inglés. Tenemos instant, instante, moment, momento, second, segundo. Fíjense en el color verde cómo está escrito para también poder ver cómo se pronuncia o cómo se debe pronunciar en inglés. Instant, moment y second. Second es un segundo, ¿verdad? Un segundo de reloj. Pero second también, al igual que en español, segundo también es la posición, segundo lugar, ¿verdad? En inglés también. Second place, segundo lugar. Minute. Minute es minuto. Minute. Hora es hour. Fíjense que lo he escrito hour, pero traten de pronunciarlo hour. Hour se pronuncia exactamente igual que esta otra palabra. Hour.
que significa nuestro, ¿sí? Our book, nuestro libro. Our y our se pronuncian igual, pero el hour, que significa hora, lleva H. Day es día. Faltó el guión aquí. Day. Day, día. Week es semana. Fíjense que la doble E siempre se pronuncia como la I nuestra, I. Pero, en general, traten de pronunciarlo como una I más larga, I, como si se alargara un poco más la I. O sea, esto sería week, week, un poco más larga la I. ¿Bien? Fortnight. Fortnight es una quincena. La palabra night significa noche. La palabra fortnight significa quincena. Month es un mes. Month, month, mes. Season, season es una estación, pero season también es una temporada. O sea, season puede ser cualquiera de las 4 estaciones: verano, otoño, invierno, primavera, o autumn, summer, spring, winter, ¿sí? Que ya habíamos visto las 4 estaciones en una clase previa. Pero season también significa temporada, por ejemplo, las temporadas de una serie de televisión, o cuando decimos vamos a pasar una temporada afuera, we spend a season, ¿sí? Year es año, year, year. Tanto en year como en season, fíjense la combinación de la E y la A. Este sonido vocal hay que pronunciarlo más largo. Season, season. Vieron que la primera sílaba se pronuncia más larga que la segunda sílaba. Season. En year también. Year, year. Década es decade, decade. Fíjense que si lo queremos pronunciar es esdrújula la palabra. Decade. Century es siglo. Century también es esdrújula. Century. Y para milenio tenemos millennium. Millennium. Fíjense que la doble L, como les mencioné antes, cuando tenemos una consonante que va doble, la vocal anterior es especialmente corta. Y en este caso nos retardamos un poquito más en la pronunciación de la L. Millennium. Millennium, ¿sí? Así que tenemos instant, moment, second, minute, hour, day, week, fortnight, month, season, year, decade, century, millennium. Bien, estas son las divisiones del tiempo y luego en la clase que viene vamos a ver más divisiones: hoy, mañana, pasado mañana. Bien, así que continuaremos viendo vocabulario relacionado con el tiempo. En nuestra clase pasada estuvimos viendo cómo se llaman las divisiones del tiempo en inglés, ¿verdad? Los minutos, los segundos, days, months, weeks, years, fortnights, todas esas palabras nuevas. Ahora vamos a ver estas palabras relacionadas a cómo nos referimos al tiempo pasado, al tiempo presente y al tiempo por venir. Hoy, ayer, la semana que viene, el año que viene. ¿Bien? Como siempre, si tienen dudas respecto a cómo se pronuncia una palabra, fíjense la fonética en color verde. En negro tenemos la traducción al español y en azul tenemos las palabras escritas en inglés.
Today es hoy, today. Tomorrow, mañana, tomorrow. Yesterday es ayer, yesterday. The day before yesterday es anteayer. Literalmente significa el día antes ayer, ¿sí? O sea, the day before yesterday es anteayer. Y pasado mañana sería the day after tomorrow, ¿sí? Tomorrow es mañana, the day after es el día después mañana, ¿sí? Last week es la semana pasada. La palabra last significa último, ¿sí? Último. Week es semana, así que last week, última semana, que quiere decir la semana pasada. Last week. Si podemos también usar la palabra last week para cualquier otra medida de tiempo, por ejemplo, para meses o años, decimos last month o last year, para el mes pasado o para el año pasado. Si queremos decir la semana próxima, la semana que viene, o el año que viene, el mes que viene, usamos la palabra next, el adjetivo next. Next significa próximo, así que next week es la próxima semana o la semana que viene. Next month o next year es el mes que viene o el año que viene. Si queremos dar una referencia de tiempo dentro de 10 días o dentro de 20 días o en 5 días, ¿sí? Usamos la palabra in. In significa en inglés, ¿sí? Literalmente es en tantos días, igual en inglés. In 10 days es en 10 días. In 10 weeks sería en 10 semanas, ¿verdad? Si quisiéramos hacer referencia a un tiempo pasado y decir hace 10 días, ¿verdad? O 10 días atrás, diríamos 10 days ago, ¿sí? Ago se refiere a pasado, a tiempo pasado. Ago. Así que fíjense que geo es el verbo ir. Ago con la A es pasado, algo que ya fue. 10 days ago, hace 10 días. 10 weeks ago, hace 10 semanas. O 10 semanas atrás. This time significa esta vez. Recuerden que la palabra this significa esto, o si va seguido de un sustantivo significa este alguna cosa. Por ejemplo, this apple, esta manzana. This book, este libro. This time, esta vez. ¿Sí? La palabra time significa tiempo. Time es tiempo. Acá. Time, ¿sí? Pero time también significa vez. Y como vez puede también llevar un plural. Veces, ¿sí? En este caso se refiere a time en sentido de vez. Esta vez. También podemos decir esta semana, o este mes, o este año, o lo que sea, diciendo this week, esta semana, this month, este mes, o this year, este año. Si quisiéramos decir todos los días, o todas las semanas, o todos los meses, diríamos every day, every week, every year, para todos los años. Every significa todos, ¿sí? Hay otras palabras para todos.
que es all, por ejemplo, ¿verdad? Pero cuando nosotros, cuando decimos todos y vamos a referirnos a un objeto, un sustantivo, ¿verdad? Usamos la palabra every para, por ejemplo, para decir todos los libros, ¿sí? Perdón, todo libro, every book, ¿sí? Si quisiéramos decir todos los libros, ahí diríamos all the books. En este caso, estamos hablando de todos los días, cada uno de los días, todos ellos, ¿sí? Decimos every day. Si quisiéramos decir día por medio, diríamos every other day, ¿sí? Other es otro. Entonces da la referencia de que estamos salteándonos un día sí, un día no, un día sí, un día no, con la palabra every y la palabra other, refiriéndose a otro. Así que every other day sería día por medio. Every other week sería semana por medio. Y si dijéramos every other year, estaríamos diciendo año por medio, ¿sí? Un año sí, un año no. Un año sí, un año no. Ahora, si queremos decir a veces, decimos sometimes. Sometimes es una palabra compuesta. En realidad es una sola palabra, ¿verdad? Pero está formado por dos palabras. La palabra some, que significa algo, y times, que ya la tenemos aquí, ¿verdad? Veces. O sea, algo veces, que significa algunas veces, ¿verdad? Así que sometimes es a veces. Always es siempre. Always. Always está formado por all, que se refiere a, le falta una L, pero se refiere a todo, y ways, que significa maneras, todas las maneras, o todas las formas. Y always significa siempre. Y tenemos la palabra never. Never significa nunca. Así que sometimes, always, never, a veces, siempre, nunca. Bien, vamos a leer de vuelta. Today, tomorrow, yesterday, the day before yesterday, the day after tomorrow, last week, next week, in 10 days, 10 days ago, this time or this week, every day, every other day, sometimes, always, never. Aquí fíjense, always. Siempre que tenemos esta combinación de letras, se pronuncia a. Por ejemplo, en day, para día, days, ways, ¿sí? Así que esto se pronuncia siempre a, no se olviden de eso. Y nos vemos en la clase que viene. En la clase pasada hicimos una lista bastante grande con las palabras que usamos para referirnos al tiempo, como mañana, pasado mañana, ayer, el año que viene, el año pasado, dentro de 10 días. Todas esas palabras y expresiones las aprendimos en la clase pasada. Si ya vieron la clase pasada, la lección anterior, ahora vamos a ver algunas oraciones donde pondremos en uso lo que aprendimos en la clase anterior. Estas oraciones también, además de ver cómo se utilizan estas palabras, nos sirve para ir de a poco interiorizándonos más con la estructura de las oraciones en inglés. Así que comencemos con la primera. Si tienen dudas de cómo se pronuncia alguna palabra, fíjense la fonética que he escrito en color verde para ver cómo se debe pronunciar en inglés cada palabra.
The day after tomorrow I have an exam. The day after tomorrow I have an exam. Es pasado mañana tengo un examen, ¿verdad? The day after tomorrow es pasado mañana, ¿verdad? Yo tengo un examen, ¿sí? ¿Por qué decimos an exam y no simplemente a exam? Porque en realidad el artículo indeterminado inglés es solamente la a. Pero cuando empezamos con el sustantivo que le sigue con una vocal, le agregamos una n para que no choque tanto en la pronunciación. A exam en inglés no suena bien, entonces decimos an exam, suena más fluido. La palabra exam, fíjense que lleva una X, ¿verdad? Pero la X en inglés, en vez de pronunciarse x, se pronuncia la S esta, sería más bien una Z, porque es una vibración, como un zumbido de abeja, sería gz, así. Así que esto no es exam, es exam, ¿sí? Exam. Tienen que tratar de poder pronunciar ese tipo de sonidos en inglés. El z, el zumbido. Exam. La X en inglés siempre se pronuncia así. En vez de ser una S suave, x, es una S zumbada. X, x, así, ¿bien? Next year I will get my degree. Next year I will get my degree. Significa, el próximo año yo voy a obtener mi grado. Se refiere a mi título, ¿verdad? El año que viene obtendré mi título. Yesterday I missed class. Yesterday I missed class. Ayer yo perdí clase. O yo me perdí clases. O ayer falté a clase, ¿sí? Miss significa que algo hace falta. Carencia de algo, ¿sí? To miss class. To miss class es faltar a clase. I need at least a fortnight to study for this test. I need at least a fortnight to study for this test. Significa, yo necesito al menos una quincena para estudiar para esta prueba. Test es prueba, exam es examen, ¿sí? También podemos decir to prepare for this test, para prepararme para este examen. O to prepare this test, para preparar este examen, ¿sí? Todas estas formas son correctas. Fíjense, otra vez les repito esto, la doble E, como ven aquí, y la EA, como ven aquí en list, se pronuncia como una I un poco más extendida, ¿sí? Un poco más larga. Need, least, ¿sí? I need at least. Bien, for es para. You have to study every day. You have to study every day. Tú tienes que estudiar todos los días, ¿sí? Every day es todos los días. Si dijéramos every week, estaríamos diciendo todas las semanas. Tú tienes que estudiar todos los días. Y fíjense esto. El verbo to have literalmente significa tener. Es el verbo tener. O sea, I have an apple.
Yo tengo una manzana, ¿sí? Pero, al igual que en el español, el verbo tener también cumple la función del verbo deber, ¿verdad? En inglés también el verbo to have se usa para indicar que alguien debe hacer algo. Yo tengo que estudiar. I have to study, ¿verdad? Al igual que en el español existe el verbo deber, de deber hacer algo, ¿sí? El verbo deber. En inglés también decimos should. Should. Por ejemplo, podemos decir en español, yo debo estudiar todos los días. En inglés diríamos, tú tienes que estudiar todos los días. O tú debes estudiar todos los días. En inglés diríamos, you should study every day, ¿verdad? Should ocupa el lugar de debes. Y tienes, eso corresponde a you have, el verbo have en inglés, que significa lo mismo en este caso al verbo deber o el verbo should, ¿sí? I met her last year. I met her last year. Yo conocí ella pasado año o el año pasado. Recuerden que en inglés siempre el adjetivo va antes del sustantivo, mientras que en español es al revés, ¿verdad? En español primero va el sustantivo y luego va el adjetivo, ¿verdad? Por ejemplo, diríamos el año pasado, ¿sí? No decimos pasado año. O si lo decimos, que en realidad es correcto decir el pasado año, pero es raro, ¿verdad? No se utiliza. Decimos el año pasado. En inglés es al revés. Siempre primero va el adjetivo, luego el sustantivo. Pasado año. Yo conocí ella pasado año. O yo la conocí el año pasado. Pero el verbo to meet, en este caso, met es el pasado del verbo to meet, que llevaría doble E para el infinitivo. El verbo to meet no solamente es conocer a alguien o conocer algo, sino que también es encontrarse con alguien. Así que esto también puede significar yo me encontré con ella el año pasado, ¿sí? I always studied hard. I always studied hard. Yo siempre estudié duro. Hard literalmente significa duro. En inglés decimos to study hard para decir estudiar mucho, ¿verdad? En español diríamos estudiar mucho, en inglés decimos study hard. 5 days ago, I received a bad news. 5 days ago, I received a bad news. Esto significa 5 días atrás yo recibí una mala noticia. ¿Sí? 5 days ago, literalmente 5 días atrás. O hace 5 días también, que es lo mismo, ¿verdad? Received es el pasado del verbo to receive. Yo recibí una mala noticia. News es noticia y es una palabra bastante común, porque news también son las noticias de la televisión, ¿sí? En esta clase quiero mostrarles cómo, dependiendo de cada vehículo que estemos conduciendo, se usa una palabra diferente para decir conducir. En realidad se usa un verbo diferente. Por ejemplo, cuando conducimos un auto, usamos la palabra drive. Decimos drive a car, manejar o conducir un auto. Para un bote o un barco hablamos de to sail a ship, navegar un barco. Para bicicleta o motocicleta o un caballo se dice ride a horse, y para un avión se dice to fly a plane, volar un avión, ¿sí? Y hay que usar la palabra correcta, porque si usamos el verbo equivocado es incorrecta la frase. No podemos decir, por ejemplo, to drive a plane, ¿verdad? Decimos to fly a plane. Entonces, vamos a ver aquí
estos ejemplos y las explicaciones, acá los 4 verbos que vamos a ver son drive, ride, sail, fly. Drive, ride, sail, fly. Drive es conducir, generalmente nos referimos a conducir a un vehículo que tenga un volante, ¿sí? Ride se usa para bicicletas o para caballos, es andar, ¿verdad? Sail es navegar y fly es volar. Usamos drive para, por ejemplo, a car, un auto, o a truck es camión, o van es una camioneta, o cualquier otro vehículo del estilo, vehículo terrestre, que utilice un volante, ¿verdad?, para conducirlo. Decimos, I drive a car, I drive a truck, I drive a van, I drive a pickup, ¿verdad? Y cualquier otro similar. Usamos to ride para ride a bicycle. Ride a bicycle, andar en bicicleta, conducir una bicicleta. Ride a motorcycle, conducir una moto, una motocicleta. Ride a horse, andar a caballo. O ride on horseback, andar a caballo. Se dice generalmente ride on horseback. Horseback es la espalda del caballo. Y así es como se habla en inglés de cuando andamos a caballo, ¿sí? Sail, navegar. Usamos el verbo to sail para decir sail a boat, ¿sí? Un bote, a boat. O sail a ship, para un barco. O cualquier otro vehículo que sea marítimo, ¿sí? Como sail a kayak, sail a sailship, sail a cruise, ¿sí? Cruise es un crucero. Sailship es un velero. A sailboat, perdón. Sailboat es un velero. Fly. ¿Cuándo usamos fly? Usamos fly para airplane. Fly an airplane. Un avión. Volar un helicóptero. Fly a helicopter. O fly a rocket. Un cohete. ¿Sí? Cualquier vehículo que vuele, usamos el verbo fly para conducirlo. Acá vamos a ver un ejemplo con cada uno de estos verbos. Por ejemplo, let me drive you home. Let me drive you home. Decimos si queremos ofrecerle a alguien para llevarlo a casa. Decimos, déjame que te lleve a casa. Let me es déjame llevarte a casa. ¿Sí? Let es el verbo permitir o dejar. Drive you, cuando decimos drive you, no estamos diciendo, no tenemos la palabra auto en ningún lado, pero queda implícito, se sobreentiende, como en español cuando decimos déjame que te conduzca a casa, ¿verdad? Let me drive you home. The cruise is sailing across the ocean. The cruise is sailing across the ocean. Ahora tenemos un ejemplo con el verbo to sail, que es navegar. Sailing es el gerundio, ¿verdad? Lo que llamamos en inglés present continuous o presente continuado. Significa navegando, es un tiempo continuado, ¿sí? Un presente continuado, una acción que está en proceso. El crucero está navegando a través del océano, ¿sí? Across the significa a través de, ¿ok? Cruise es crucero. Ahora vamos a ver un ejemplo con el verbo to ride, que es andar, y se usa para bicicleta, moto,
caballo, ¿sí? Do you like riding on horseback? Do you like riding on horseback? ¿Te gusta andar a caballo? La palabra para caballo en inglés, la palabra para caballo en inglés es horse, ¿sí? Cuando hablamos del animal usamos la palabra horse, que es caballo. Pero cuando hablamos de andar a caballo, hablamos de horseback. On horseback. On horseback significa a caballo, o literalmente a espalda del caballo, ¿sí? Así que acá tenemos una oración interrogativa, y como las oraciones interrogativas en tiempo presente y en tiempo pasado, necesitamos el verbo auxiliar to do, ¿verdad? O sea que esta palabra no tiene traducción al español. ¿Por qué? Porque aquí cumple solamente la función de verbo auxiliar para formar una oración interrogativa, ¿sí? Así que solamente empezamos a traducir de aquí. You, que sería ¿te gusta andar a caballo? ¿Sí? Acá tenemos otra oración, pero que no es interrogativa, es afirmativa. He is riding his bike back home. He is riding his bike back home. Él está conduciendo su bicicleta de regreso o de vuelta a casa, ¿verdad? O él está volviendo a casa en bicicleta. He is riding his bike back home. Riding es el gerundio, conduciendo, ¿verdad? Porque es una acción continuada, está conduciendo. Bike es lo mismo que bicicleta, que bicycle, solo que bicycle es la palabra entera, bicicleta, y bike es bici, ¿verdad? Bicycle es bicicleta, bike es bici, la abreviación. Back home, de regreso a casa, ¿bien? Aquí estamos utilizando el gerundio, sin embargo, acá lo tradujimos como ¿te gusta andar a caballo? Cuando utilizamos un verbo como un sustantivo, en español utilizamos el verbo en infinitivo. En inglés utilizamos el verbo en el gerundio para indicarlo como sustantivo. Por ejemplo, el andar a caballo, ¿verdad? O me gusta andar, ¿verdad? ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta andar. El verbo andar está siendo utilizado como objeto, como cosa, como sustantivo, ¿verdad? En inglés, esa misma función de un verbo se consigue con el gerundio. Por lo tanto, si decimos do you like riding on horseback, estamos diciendo ¿te gusta andar a caballo? Último ejemplo. When I get my license, I will fly my plane. Y aquí tenemos un ejemplo con el verbo fly, ¿sí? La palabra plane significa airplane, ¿verdad? Aquí, es lo mismo que airplane. Solo que es como el ejemplo de bicycle y bike, ¿verdad? Una bicicleta o una bici. En inglés con airplane y plane ocurre lo mismo. Plane es la forma abreviada de decir airplane. Por lo tanto, when I get my license, I will fly my plane. Cuando yo obtenga mi licencia, yo voy a volar mi avión. ¿Sí? Recuerden que will, o el verbo to will, es el verbo auxiliar absolutamente necesario para formar toda oración en tiempo futuro en inglés.
Por lo tanto, si decimos yo voy a volar mi avión o yo volaré mi avión, necesitamos la palabra will antes del verbo volar en infinitivo, ¿verdad? Fly. Así obtenemos en inglés el futuro, el tiempo futuro. Bien, when es cuando yo consiga mi licencia. Bien, eso no presenta ninguna mayor dificultad. Así que ya vimos que tenemos drive, ride, sail, fly, dependiendo de cuál sea el vehículo utilizado. Aquí tenemos un ejemplo del verbo drive, ¿verdad? Para drive, para un auto, manejar un auto, aunque aquí la palabra auto está implícita, no está mencionado, ¿verdad? Tenemos sailing o sail, que es navegar, para el transporte cruise, que es un crucero. Tenemos riding o to ride, que es para horseback, ¿sí? Andar a caballo. Y tenemos también, bueno, riding también para una bicicleta. Y tenemos fly para plane, para un avión, ¿sí? Así que hay que siempre tener presente que drive es para car, truck, van o similares. Ride para bicycle o motorcycle o horse. Sail para cualquier medio de transporte marítimo. Y fly para todos los que van por el aire. Una cosa más. Siempre también podemos, cuando hablamos de un medio de transporte, decir voy de auto o voy en auto o voy de barco, ¿verdad? En inglés usamos la palabra by y luego la palabra o el nombre del transporte, ¿verdad? By car, ¿sí? By ship, voy de barco. By plane, voy de avión. By bike, ¿sí? Voy de bici. Pero se usa on solamente en dos casos. On foot, voy a pie, ¿sí? O on horseback, a caballo, ¿sí? O sea, decimos I will go on foot, voy a ir a pie, on foot. I will go on horseback, voy a ir a caballo, ¿sí? Para los demás ejemplos, para los medios de transporte, generalmente estos que son los mecanizados, decimos I will go by car, voy de auto. I will go by bike, voy de bicicleta. I will go by ship, voy de barco. I will go by plane, voy de avión. Y así con todos los demás medios de transporte, ¿sí? Así que es importante tener claro cuándo usamos by, ¿verdad? Y para estos dos casos usamos on foot, on horseback, ¿sí? Con esto finalizamos la clase y nos vemos en la que viene. Hasta luego. En la clase de inglés de hoy vamos a ver un tiempo verbal que es muy utilizado y muy importante, que es el present continuous. Present continuous es el presente continuado o lo que llamamos también gerundio, ¿sí? ¿Qué es gerundio? Gerundio es cuando tenemos un verbo con la terminación endo o ando, ¿verdad? O indo, por ejemplo, corriendo, comiendo, caminando, ¿verdad? Esa terminación es lo que llamamos gerundio en español y lo utilizamos principalmente para un presente continuado. Por ejemplo, a diferencia del presente simple donde decimos yo como, en el presente continuado decimos yo estoy comiendo, ¿verdad? Es una acción que está en curso. Yo estoy corriendo. Y además de tener el gerundio, tenemos un verbo auxiliar, que en el caso del español es el verbo estar, ¿verdad? O sea, el verbo auxiliar es el único que se conjuga, ¿verdad? Yo estoy. Y luego el gerundio
va simplemente así, sin modificación, ¿verdad? En el inglés es la misma estructura que en el español, por lo tanto es bien fácil, solo que el verbo auxiliar es el verbo to be, el verbo ser, ¿sí? Así que tenemos el sujeto y el verbo auxiliar, que es el verbo to be, que es el que irá conjugado según el sujeto, ¿verdad? Y el gerundio, ¿cómo se forma el gerundio? Mientras que en español tenemos la raíz del verbo y luego, dependiendo del verbo, sería endo o ando, ¿verdad? En inglés el gerundio se forma por el verbo en infinitivo y una terminación ing. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Digamos el verbo comer, to eat. Esto es el verbo en infinitivo, eat, ¿verdad? Le agregamos ing y tenemos el gerundio, eating, ¿verdad? Digamos cualquier otro verbo, por ejemplo, to drink, beber, ¿sí? Este es el verbo en infinitivo, le agregamos la terminación ing y tenemos drinking, que es el gerundio, ¿verdad? Y esta misma regla se aplica para absolutamente todos los verbos del inglés, regulares e irregulares. Siempre se aplica así, verbo en infinitivo más ing, tenemos el gerundio en inglés. Vamos a ver ahora algunos ejemplos para ver cómo funciona esto. Y a la vez, en los dos últimos casos, es una aplicación diferente del gerundio, para un propósito distinto que les voy a hablar después. I am driving back home. I am driving back home. Significa, yo estoy conduciendo o manejando de regreso a casa, ¿verdad? Back home es de regreso a casa. Si se recuerdan, les hablé de la diferencia entre decir house y home, ¿verdad? La palabra house es el objeto casa. La palabra home es casa, pero más en sentido con la connotación de hogar, ¿verdad? Por ejemplo, en español, lo más parecido a esto es cuando en español decimos voy a la casa o voy a casa, ¿verdad? Cuando decimos voy a casa, hay una connotación de hogar, ¿verdad? Bien, esa diferenciación está en la palabra home con respecto a la palabra house. Y cuando decimos home, generalmente no colocamos un artículo antes del sustantivo home, ¿verdad? Por lo tanto, I am driving back home. Estoy conduciendo de regreso a casa, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos el sujeto o pronombre yo, el verbo auxiliar, que es el verbo to be o el verbo ser, que está conjugado en tiempo presente para el pronombre yo, ¿verdad? Y luego tenemos el gerundio del verbo conducir, driving, ¿sí? Aquí el verbo conducir es drive, ¿sí? Drive. Pero la letra E, como la letra, en este caso la letra E es una letra que no suena, que es muda, entonces el gerundio, eliminamos la E y le agregamos ing, ¿bien? Tom is eating. Tom is eating. Tom está comiendo. ¿Bien? Así que fíjense, tenemos el sujeto, que es Tom, is la conjugación en tiempo presente del verbo to be para la tercera persona del singular, para Tom, ¿verdad? Para él. Y luego el gerundio, comiendo. Tom está comiendo. Fíjense que el verbo comer es eat, le agregamos ing y tenemos el gerundio. En el ejemplo anterior teníamos además un predicado, ¿verdad? No todas las oraciones llevan un predicado, pero cuando llevan predicado, el predicado va después del gerundio, o sea, va al final, ¿verdad? Como vemos aquí, sujeto, verbo to be conjugado, gerundio
y luego al final tenemos el predicado, cuando lo hay, ¿verdad? He is having lunch. He is having lunch. Significa, él está tomando el almuerzo, ¿verdad? O almorzando. En inglés no existe el verbo almorzar, ¿verdad? Por lo tanto decimos tomar el almuerzo es lo que equivaldría al verbo almorzar en español, ¿sí? Having lunch es literalmente tomando el almuerzo. Así que tenemos aquí el pronombre él, el verbo to be conjugado para él y el gerundio, ¿verdad? Y aquí tenemos un predicado. We are waiting for her. We are waiting for her. Fíjense que el gerundio, el ing, se pronuncia claramente. Es waiting, ¿verdad? Porque en el español a veces somos un poco más laxos con la pronunciación de las consonantes. Así que tenemos el sujeto o el pronombre nosotros, el verbo to be conjugado para la primera persona del plural o para nosotros, ¿verdad? Are, en tiempo presente siempre, ¿verdad? El gerundio del verbo to wait, que es waiting, y luego tenemos un predicado. El verbo to wait se escribe así, wait, ¿sí? Ahora le agregamos ing y tenemos el gerundio, waiting. Nosotros estamos esperando por ella. En inglés, esperar a alguien se dice esperar por alguien, ¿sí? Waiting for her. La palabra for significa por o para. Así que waiting for her, esperando por ella, es lo mismo que esperándola a ella, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo diferente de la utilización del gerundio en inglés. Ya vimos el gerundio como presente continuado, ¿verdad? Para el caso de cuando decimos una acción que está en curso. Ahora vamos a ver el gerundio con otro propósito, que es cuando queremos utilizar un verbo como sustantivo o como objeto, ¿verdad? Cuando decimos, a mí me gusta correr. ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta correr, ¿verdad? El verbo correr está como objeto aquí, ¿verdad? Solo que en español, cuando colocamos el verbo como objeto, usamos el verbo en infinitivo, ¿verdad? A mí me gusta correr, ¿verdad? El verbo que está funcionando como verbo es el verbo gustar. A mí me gusta. Y el objeto es correr. En inglés, cuando utilizamos un verbo como objeto, lo utilizamos en gerundio. Por lo tanto, I like running, ¿sí? Me gusta correr. También es correcto decir I like to run, me gusta correr, ¿verdad? Utilizándolo en infinitivo diríamos así. I like to run. Y acá tenemos el verbo to run en infinitivo, ¿verdad? I like to run. Pero se usa más típicamente I like running, que es el gerundio del verbo to run, ¿sí? Y aquí está más claramente cómo se utiliza el gerundio cuando queremos objetivar el sujeto, el verbo. Sailing is one of my favorite hobbies. Sailing is one of my favorite hobbies. Navegar, sailing es navegar, o navegando, es uno de mis favoritos pasatiempos o pasatiempos favoritos. Recuerden que siempre en inglés va primero el adjetivo y luego va el sustantivo o el objeto, ¿sí? Así que el verbo navegar es to sail, ¿sí?
le agregamos ing y tenemos el gerundio, sailing. Así que decimos, sailing is one of my favorite hobbies. Sailing, en este caso, es navegar, porque decimos navegar es uno de mis hobbies favoritos. Podemos acortar la oración también y decir, sailing is my favorite hobby, que es navegar es mi pasatiempo favorito, ¿sí? Así que acá ven cómo el gerundio también se utiliza cuando nosotros queremos colocar al verbo como objeto, ¿sí? Bien, estos son los dos típicos usos del gerundio en inglés. Bien, así que recuerden. Para el presente continuado la estructura es sujeto, luego viene el verbo to be conjugado en tiempo presente. Verbo to be es el verbo auxiliar. Luego viene el gerundio y en caso de que haya un predicado, viene el predicado al final. Bien, así que con esto terminamos la clase sobre present continuous y gerundio. Y nos vemos en la clase que viene. En esta clase vamos a aprender algunas palabras y frases que tienen que ver con cantidades y referencias a cantidades. Algunas palabras son un poco confusas porque se prestan a que las personas las confundan cuál utilizar. Por ejemplo, many o plenty o few and little, ¿sí? La diferencia es la tradicional diferencia entre los objetos que se pueden contar y los que no se pueden contar. Por ejemplo, manzanas o agua, ¿verdad? El agua no se cuenta, las manzanas sí se cuentan, ¿verdad? Entonces, many y few son los que se pueden contar, plenty y little es para los que no se pueden contar. Por ejemplo, many o muchos, podemos decir many apples, muchas manzanas. Podemos decir few apples, pocas manzanas. Pero para hablar de agua, que no se puede contar, decimos plenty of water, ¿sí? Mucha agua. O little water, ¿sí? Very little water, muy poca agua. Recuerden que el inglés no tiene ni masculino ni femenino, por lo tanto, many o plenty o few puede ser muchos o muchas, mucho o mucha, ¿verdad? Bien. A few, cuando colocamos la palabra a antes de few, quiere decir unos pocos o unas pocas, ¿verdad? A little, aquí colocamos la palabra a o el artículo indeterminado a antes de little y tenemos un poco o también se puede decir algo, ¿verdad? Ahora vamos a ver más abajo un ejemplo de cómo utilizamos esto y en qué sentido esto significa algo, ¿sí? Es diferente, no es el algo como something. Something es literalmente algo. Aquí cuando decimos algo, a little es cuando decimos, por ejemplo, alguien está algo ebrio. He's a little drunk, ¿verdad? O algo embriagado. A lot, aquí agregamos la palabra a antes del lot y tenemos un montón, ¿sí? Bien, vamos a ver aquí ejemplos de cómo utilizamos estas expresiones o estas palabras. I have many friends. I have many friends. Significa, yo tengo muchos amigos, ¿verdad? Many es para los objetos que se pueden contar, por lo tanto, va bien con amigos, ¿sí? Recuerden que en inglés nunca podemos omitir el sujeto o el pronombre, ¿verdad? En español podemos decir yo tengo o simplemente tengo, porque tengo, cuando miramos la conjugación del verbo, ya sabemos que es para la persona yo, ¿verdad? En inglés, si miramos el verbo have, no nos dice mucho. Por lo tanto, necesitamos incluir el pronombre o sujeto. There is plenty of water here. There is plenty of water here. There is plenty of water here. There is hay, pero en sentido singular.
Plenty of, ¿dónde lo teníamos? Aquí, plenty. Mucho o mucha, ¿verdad? Que generalmente va seguido de la palabra of, que significa de. Bien, plenty of, mucha agua aquí. Here significa aquí. Fíjense que there is significa hay en sentido singular, ¿verdad? Y there are significa hay en sentido plural. Por ejemplo, hay una manzana sería there is one apple. Hay muchas manzanas sería there are many apples. There are, aquí tenemos un ejemplo con there are, con hay para plural. There are few guests today. Guests o guest en singular significa tanto invitado como huésped, ¿verdad? O sea, pueden ser invitados a nuestra casa, invitados a cenar, invitados a una fiesta, o puede ser huésped también, el huésped que se queda en algún lugar, que pasa la noche, puede ser el huésped de un hotel o los huéspedes de un hotel, ¿verdad? There are few guests today. Hay pocos huéspedes hoy, o también hay pocos invitados hoy, ¿sí? O sea, puede ser utilizado para refiriéndonos a un hotel que hoy tiene pocos huéspedes o a una fiesta que hoy tiene pocos invitados, ¿sí? Así que vemos aquí few significa pocos. Se utiliza para objetos que se pueden contar, por lo tanto va bien con huéspedes o invitados. There is very little to do now. There is very little to do now. Otra vez, there is significa hay, pero para singular, ¿verdad? Very podemos decirlo o omitirlo, significa muy. Hay muy poco para hacer ahora. Now significa ahora. Así que, little dijimos que es poco, ¿no? Little va bien con hacer, porque cuando decimos hacer, no es algo que podamos contar, no hay muchos haceres, ¿verdad? Entonces hay poco para hacer ahora, o queda poco para hacer. There is very little to do now, hay muy poco para hacer. I have a few coins in my pocket. I have a few coins in my pocket. Significa, yo tengo unas pocas monedas en mi bolsillo, ¿verdad? A few. A few dijimos que era unos pocos o unas pocas. Y como se refiere a objetos que se pueden contar, ¿verdad? Few siempre se refiere a objetos que se cuentan. Por lo tanto, va muy bien con la palabra, con el objeto monedas, que también se pueden contar. Pocket es bolsillo, por ejemplo, el bolsillo del pantalón. He is a little drunk tonight. He is a little drunk tonight. Significa, él está un poco ebrio esta noche. Tonight significa esta noche, ¿sí? A diferencia de last night, que significa la noche pasada, ¿verdad? O anoche. Y tonight significa esta noche, ¿bien? Drunk es ebrio. Ebrio, cuando decimos que alguien está ebrio, decimos que alguien está un poco ebrio, ¿verdad? He is a little drunk. ¿Bien? A little, un poco. Alguien no podemos decir, no podemos cuantificarlo como si fuera un objeto contable, drunk, ¿verdad? No podemos decir que alguien está muchos ebrio. Decimos que alguien está un poco ebrio. A little drunk.
Fíjense que cuando decimos alguien está ebrio, en español usamos el verbo estar, ¿verdad? Alguien está ebrio. O cuando hablamos de cualquier estado de una persona, ¿sí? En inglés utilizamos el verbo to be, ¿verdad? Es el verbo ser. En inglés diríamos alguien es ebrio, ¿verdad? He is drunk, para indicar que alguien está en el estado de ebriedad. Y lo mismo para cualquier otro estado, ya sea alegría, tristeza, furia o lo que sea, ¿verdad? En inglés para eso utilizamos el verbo to be. Por eso tenemos el verbo to be aquí conjugado en tiempo presente para el pronombre he o él. There is a lot of things to do here. There is a lot of things to do here. Hay, recuerden que there is es hay en singular. Hay un montón de cosas para hacer aquí. Of things, que significa de cosas, porque things son cosas. Podemos omitirlo y que quede implícito. Of things podemos omitirlo y que quede implícito, o podemos explicitarlo, ¿verdad? Podemos mencionarlo. There is significa hay en sentido singular. ¿Por qué? Si en realidad estamos hablando de cosas en plural. Es porque aquí el sujeto no son las cosas, sino que es el montón de cosas, ¿verdad? Y el montón es singular. Por eso decimos there is a lot of things. Si en vez de decir un montón de cosas dijéramos cosas, diríamos there are. There are things to do here. Hay cosas para hacer aquí. Pero aquí estamos diciendo hay un montón de cosas. There is a lot of things to do here. A lot, un montón. ¿Bien? Un montón en general se utiliza para un objeto que se puede contar, pero también se utiliza como generalización, ¿verdad? Decimos hay un montón y también se utiliza para objetos que no se pueden contar, como una forma muy genérica de mencionar una gran cantidad de algo, ¿sí? Así que bueno, recuerden aquí entonces el significado y el uso de many, plenty, few, little, a few, a little, a lot. Y nos vemos en la clase que viene. En esta clase vamos a aprender la diferencia entre estas tres palabras, la palabra something, la palabra somewhat y la palabra, o mejor dicho, dos palabras, some things, ¿sí? Something significa algo cuando nos referimos a objetos. Somewhat significa algo cuando nos referimos a adjetivos. Y some things significa algunas cosas. ¿Bien? La palabra something está formada, es una palabra sola, pero que está formada por dos palabras, ¿sí? Está formada por la palabra some, que significa algún, y por la palabra thing, que significa cosa. Por lo tanto, alguna cosa. Estas palabras juntas forman la palabra algo, something. La palabra somewhat está formada por la palabra some y la palabra what, que es la palabra algún y la palabra qué. Algún qué. Estas dos palabras juntas forman la palabra somewhat, que significa algo, pero para utilizar con adjetivos. Después vamos a ver cómo. Y la palabra, estas dos palabras, some things, literalmente significan algunas cosas, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se utilizan estas tres palabras, ¿sí? I have something good to tell you. I have something good to tell you. Significa, yo
tengo algo bueno para contarte, ¿sí? Tell significa contar alguna cosa o decir alguna cosa, ¿sí? En realidad podríamos traducir que el verbo to say significa decir, y to tell podríamos traducirlo como contar algo, ¿sí? Have you got something for me? Have you got something for me? Significa, ¿tienes tú algo para mí? Recuerden que en inglés, como no tenemos, en inglés no se utiliza el signo de interrogación para abrir la pregunta, ¿verdad? Entonces, al comienzo de la oración tenemos que ya poder determinar si la pregunta es una afirmación, si la oración es una afirmación o una pregunta. Por eso es que en inglés, cuando hay una pregunta, se comienza la oración, ya sea con una de las típicas palabras de preguntas como la palabra when, where, why, how much, who, ¿verdad? Como que son quién, por qué, cuándo, cómo, todas esas palabras que son palabras interrogativas, ¿verdad? O si no, empezamos invirtiendo el orden típico de verbo y sujeto de una frase afirmativa, ¿verdad? Por lo tanto, ya sabemos que si esto fuera una oración aseverativa o afirmativa, iría primero el sujeto, you, después el verbo, have got something for me. Pero como es una pregunta, invertimos estas palabras y primero va el verbo, ¿verdad? Have you got something for me? ¿Bien? Y de esta forma, cuando empezamos a leer la frase, inmediatamente distinguimos que esto es una pregunta. ¿Bien? En este caso, el verbo es have got, es un verbo compuesto. Have got, ¿sí? Have got significa lo mismo que have solo. El got no es indispensable. Cuando esto have got o have significa tener. Por lo tanto, cuando el verbo es have got, ahí separamos have de got en la pregunta, ¿verdad? Have you, tenemos en el medio el sujeto, got, la segunda parte del verbo, y luego el predicado. Pero también sería lo mismo decir simplemente have you something for me? ¿Tienes algo para mí? El got no es en realidad del todo necesario. Por lo tanto, ¿tienes tú algo para mí? Este es un segundo ejemplo de something, algo, ¿verdad? Aquí ven que something es algo refiriéndose a un objeto. ¿Tienes algo para mí? Me estoy refiriendo a algún objeto, si tienes alguna cosa. I have something good to tell you. Tengo algo bueno para contarte, alguna cosa, ¿verdad? En este caso no es una cosa material, pero es algo. Ya el sentido igual se objetiviza. Ahora vamos a ver otro ejemplo más con something, y aquí me faltó una H después de la T, ¿verdad? Something. There is something in my eye. There is something in my eye. There is something in my eye. I, recuerden que there is significa hay en sentido singular, ¿verdad? Hay algo en mi ojo. Eye es ojo. Something nuevamente es algo aquí para objetos, ¿verdad? Something. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo, somewhat, que es algo pero refiriéndose a adjetivos, ¿verdad? Vamos a ver cómo es esto. I am somewhat mad at you. I am somewhat mad at you.
La palabra mad puede tener varias connotaciones. Mad puede significar rabioso cuando hablamos de a mad dog, un perro rabioso. Mad puede significar loco, que somebody has gone mad, alguien se volvió loco. Pero mad, cuando decimos que estamos mad with somebody, significa que estamos molestos o enojados, ¿sí? I am somewhat mad at you. Yo estoy algo molesto contigo, ¿sí? Cuando decimos mad at, ¿verdad? Utilizamos la palabra at, que viene a ser molesto con alguien, ¿sí? Bien, así que ven cómo somewhat significa algo, pero refiriéndose a un adjetivo. En este caso es el adjetivo mad, o molesto o enojado. Vamos a ver otro ejemplo. This is somewhat annoying. This is somewhat annoying. Fíjense que annoying significa irritante, ¿verdad? Y tiene una doble N aquí. Esta doble N se pronuncia como una N un poco más larga, annoying. En realidad no es que sea necesariamente larga, pero hacemos bastante énfasis en la N, que se note. Annoying, ¿sí? This is somewhat annoying. Esto, this significa esto. Es algo irritante, o un poco irritante, o algo irritante, ¿sí? Así que ya vemos como somewhat significa algo, pero algo acompañado en realidad se está refiriendo a un adjetivo. En este caso, en estos ejemplos, los adjetivos han sido irritante y molesto o enojado, pero en realidad cualquier otro adjetivo también puede ser utilizado con somewhat. El último ejemplo, some things, algunas cosas. Vamos a ver aquí dos ejemplos. Some things never change. Some things never change. Significa algunas cosas nunca cambian. Literalmente, igual que en español. Algunas cosas nunca cambian. Some things never change. El mismo orden de palabras y todo. Tenemos un segundo ejemplo. Some things. En nuestro segundo ejemplo tenemos some things have disappeared from the office. Some things have disappeared from the office. Esto es, algunas cosas han desaparecido de la oficina, ¿sí? Fíjense, some things, algunas cosas. Esta es la única de estos tres casos que vimos que son dos palabras separadas, some y things. Have disappeared es han desaparecido, literalmente, ¿verdad? Pero también podemos decir, podríamos utilizar el pasado simple, simplemente decir some things disappeared from the office. Algunas cosas desaparecieron de la oficina, ¿verdad? Mientras que en español han desaparecido y desaparecieron, ¿verdad? Desaparecido, desaparecieron. Hay una variación, ¿verdad?, en la conjugación del verbo. En inglés, el participio pasado, desaparecido, ¿verdad?, es la misma conjugación que el pasado simple. Por lo tanto, have disappeared es la misma palabra que se usa para el pasado simple. Si eliminamos el have, tendríamos esto ya en pasado simple. Some things disappeared from the office. Y esto corre para todos los verbos del inglés. El participio pasado es idéntico al verbo en pasado simple. ¿Bien? En español, sin embargo, es diferente. Desaparecido
y desapareció o desaparecieron, ¿verdad? Otra cosa más, disappeared. La S de disappeared es una S zumbada, ¿verdad? No es una S suave, no es s, es z. Disappeared, ¿bien? Hay que tratar de practicar ese sonido del inglés, disappeared, que es una S, es un sonido bastante frecuente. Y la palabra from significa desde o de, o sea, desaparecieron de la oficina. Y con esto terminamos la clase sobre something, somewhat y some things. Nos vemos en la que viene. Hoy les quiero mostrar cómo se forma el imperativo en inglés, o sea, el tiempo imperativo o conjugación imperativa. Vamos a ver el imperativo en oraciones afirmativas y en oraciones negativas, ¿sí? No existe el imperativo en oraciones interrogativas, en preguntas, por lo tanto no vamos a ver eso. Vamos a ver estos ejemplos con estos 4 verbos. El verbo to come in, que significa entrar, el verbo to go, que significa ir, el verbo to speak, que significa hablar, y el verbo to look, que significa mirar. Hay una diferencia entre el verbo to look y el verbo to see. To look significa mirar y to see significa ver. Come in significa entrar, pero come significa venir. Al igual que to go es ir y to go out es salir. Así que come in y go out serían entrar, salir. Come, go sería venir, ir. Vamos a ver estos ejemplos en la parte superior del pizarrón de oraciones afirmativas y en la parte inferior del pizarrón oraciones negativas, siempre en el imperativo. Y quiero hacerles una aclaración. En el imperativo, en inglés es muy fácil porque la misma conjugación aplica para todos los pronombres, para todas las personas, ¿sí? O sea, si esto es el imperativo del verbo entrar, come in significa entra. Come in también puede significar entren o entremos, ¿sí? O entra tú. O sea, come in puede ser cualquier sujeto, puede ser nosotros, puede ser vosotros, ustedes, usted, puede ser tú, ¿sí? O sea, no hay que memorizar una conjugación para cada persona, solamente un imperativo para todos. ¿Cómo se forma el imperativo? Facilísimo. ¿Por qué? El imperativo es igual que el infinitivo, que el verbo en infinitivo. Fíjense que todos los verbos en infinitivo siempre tienen este participio que se repite. To come in, to go, to speak, to look, ¿sí? Este participio to indica que estamos hablando de un verbo en infinitivo. Omitamos esto y nos quedamos con esta parte del verbo. Esa parte es la misma que utilizamos para el imperativo, ¿sí? Esto es el imperativo, esto es el imperativo, esto es el imperativo y esto es el imperativo. Y para todas las personas, para todos los pronombres, por ejemplo, si queremos decir entre usted, decimos come in. Si queremos decir entremos nosotros, vamos a decir come in. Si quiero decir entra tú, vamos a decir come in, ¿sí? Vosotros entrad o ustedes entren, vamos a decir come in. No hay una variación. Así que es muy fácil. Simplemente el verbo en el infinitivo ya tenemos el imperativo en inglés. Así que vamos a ver estos ejemplos.
El segundo ejemplo que tenemos es go out. Go out significa salir, ¿verdad? Dijimos que el verbo to go significa ir. Pero go out, que es un verbo frasal o un verbo compuesto, lo que llamamos phrasal verbs en inglés, es un verbo de dos palabras, ¿verdad? Los phrasal verbs podemos unirlos con un guión o podemos escribirlos sin un guión. Es lo mismo, ambas formas es correcto. Go out en infinitivo significa sal o salgamos, ¿verdad? Go there, ve para allá o ve hacia allá o ve allá. Go home, vete a casa o vayamos a casa o vayan para casa. ¿Sí? Go home. Tenemos el verbo en infinitivo y el predicado que queramos agregar, en este caso, casa, ¿verdad? Speak, que es hablar, to speak. Speak significa habla o hablemos. Speak loud. En realidad sería speak out loud. Speak out loud. Speak out sería un verbo compuesto, ¿no? Un phrasal verb. Speak out loud significa habla fuerte o habla alto. Look, el verbo to look, ¿vieron el infinitivo? Look, mira, miremos. Look over there, mira hacia allá. En este caso, over significa hacia. También cuando decimos go over there, ve hacia allá. Come over here, ven hacia aquí. Look over there, mira hacia allá. Look over here, mira hacia aquí. Look at me. Cuando decimos mirar y queremos especificar una cosa, utilizamos la palabra at, que significa a. Sería mira a mí, ¿verdad? O mírame. Look at me. Si quiero decir mira el gato, diré look at the cat. Si quiero decir miren la mesa, diré look at the table. Y look at that. Look at that. Mira eso. O mire usted eso. Una cosa muy interesante del tiempo imperativo en inglés es el único caso en inglés en que las oraciones pueden omitir el sujeto o el pronombre, ¿verdad? Fíjense que no tenemos ningún sujeto, ninguna persona, no tenemos el yo, el I, el you, ¿verdad? El we. En todas las demás oraciones en inglés habíamos dicho que no podemos omitir el pronombre o el sujeto, ¿verdad? Mientras que en español, por ejemplo, podemos decir tengo hambre, en inglés debemos decir yo tengo hambre, ¿verdad? No podemos jamás omitir el pronombre o el sujeto. En el tiempo imperativo es el único caso en que sí se puede omitir. Come in, esto ya es una oración completa de por sí. Y estamos omitiendo el pronombre, ¿verdad? Vamos ahora a ver ejemplos con oraciones negativas en tiempo imperativo. Estas son las oraciones donde se está negando alguna cosa, ¿verdad? Por ejemplo, do not come in. No entres. Esto es una oración imperativa en negativo, ¿sí? Y la particularidad es que, como todas las oraciones negativas en inglés, necesitamos utilizar un verbo auxiliar que indica que la oración está en imperativo. Perdón, en negativo. Nuestro verbo auxiliar es el verbo, voy a buscar acá, en color rojo, el verbo to do, ¿verdad? Esta palabra en cada una de estas oraciones
no tiene traducción al español. ¿Por qué? Porque esta palabra no tiene ningún significado especial. Esta palabra solamente está funcionando como verbo auxiliar para poder decir la oración en tiempo negativo, en negativo. Por lo tanto, habíamos dicho, esto es el verbo to do. Verbo to do, que significa hacer y que es nuestro verbo auxiliar para las oraciones negativas. La palabra not es la palabra que denota la negación, ¿sí? La palabra not se traduce como el no en español, en la oración negativa. Y luego tenemos lo demás que es idéntico a la oración afirmativa, ¿sí? Vamos a ver. Dijimos, come in era entra, o entre, o entremos. Por lo tanto, el negativo sería do not come in, ¿sí? Lo único que hicimos fue agregar esto al principio, ¿sí? Do not come in. El do no se traduce porque es simplemente un verbo auxiliar para poder poner la oración en negativo. Y el not se traduce como el no, de no entres. Do not go out. No salgas. Do not speak. No hables. O no hablemos. O no habléis. ¿Verdad? Do not look. No mires. El do not, esta conjunción de palabras, do not, se suele abreviar en inglés de esta forma. Do not, lo que se hace es, se une como si fuera toda una sola palabra y se elimina la O para que sea más fácil de pronunciar o más rápido, y se reemplaza la O con una apóstrofe para indicar que ahí está faltando una letra. Así que do not se abreviaría como don't. Esto la D-O-N apóstrofe T, se pronuncia don't. Es lo que tenemos aquí. Así que do not y don't son la misma cosa, pero uno está abreviado y el otro no. Don't go there. No vayas hacia allá, o no vayamos hacia allá. Don't go home. No vayas a casa, no vayamos a casa, o no vayáis a casa. Don't speak loud, o don't speak out loud, dijimos, ¿no? Queda mejor así. Don't speak out loud. Speak out sería como hablar hacia afuera, ¿verdad? Significa no hables fuerte. Don't look over there. No mires hacia allá, o no mire hacia allá, o no miremos hacia allá. Don't look at me. Don't look at me. No me mires. ¿Dónde está la palabra me y dónde está la palabra mires aquí? La palabra mires está aquí, ¿sí? Que en realidad es un verbo infinitivo. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tenemos un verbo auxiliar, el que se conjuga es el verbo auxiliar y no el verbo que acompaña, que iría en infinitivo. Pero en este caso en particular tampoco se conjuga porque el imperativo no se conjuga, se usa en infinitivo. Por lo tanto, el verbo to do, que es el verbo auxiliar, también va en infinitivo, ¿verdad? Como dijimos al principio de la clase. At me significa a mí, o sea, no mirar a mí. Así es como decimos no me mires en inglés. Por lo tanto, en inglés, del mismo modo que dijimos
que el verbo en infinitivo es lo que forma el verbo imperativo en inglés, en la negación, toda esta estructura sin el predicado, ¿verdad? Si tuviéramos un predicado, como por ejemplo aquí, don't go home, el predicado lo dejamos afuera. Don't go o do not go. Esto siempre se mantendría. Por ejemplo, esta parte, do not come in, no varía la conjugación. O sea, esto puede significar no entres tú, no entremos nosotros, no entre usted. ¿Sí? El imperativo inglés, por lo tanto, es muy simple y no admite conjugaciones. Espero que con esto les quede claro y si tienen alguna duda pueden enviármela por YouTube como comentario y les voy a contestar a la brevedad posible. Nos vemos.